Voy al encuentro del consultor político, entre tantos otros títulos, Carlos Fara, que siempre con sus columnas de un rasgo muy claro, cuya identidad obviamente le pertenece, una mezcla de análisis profundo, siempre con algún toque de humor, a mi entender, describe una realidad que es fuerte, que es dura. Hoy su columna se dedica al radicalismo. Recordará nuestra audiencia que les conté, hemos hablado con los protagonistas también, de las elecciones que tuvieron los radicales en 3 grandes distritos. Carlos, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto en saludarte. Vos un poco en tema de pregunta, ¿no? Si adelante radicales como la marcha, si ¿en qué lugar de esa pregunta están, ¿no? Sí, bueno, por lo pronto, digamos, han tratado de empezar a dar algunos pasos, ¿no? En el sentido de que efectivamente está habiendo, digamos, un proceso, digamos, de competencia interno, que en el caso de la provincia de Buenos Aires, en el caso de la provincia de Córdoba, digamos, fue bastante parejo, y que va confluyendo, digamos, yo diría, como una especie de construcción que termina derivando en el llamado convocatoria, digamos, o improvisación de alguna candidatura a presidente pensando en las PASO de 2023, teniendo en cuenta que hay coincidencia de todos los sectores respecto de que el radicalismo tiene que llevar un candidato a esa primaria, gane o no, inclusive para enriquecerla y también, digamos, para poder afirmar identidad, sobre todo después de la experiencia complicada de la gestión de Mauricio Macri. Claro, me decían el otro día amigos radicales que lo que quedó claro en estas internas, más allá, en Cava ganó el sector opositor representado por Lustó, pero en los otros 2 distritos, Córdoba y Buenos Aires, esto no te lo cuento a vos sino a la audiencia, ganó el oficialismo. Pero tampoco por un margen muy muy grande. Pero me decían, lo que queda claro es que el radicalismo no quiere ni para los unos ni para los otros volver a ser cola de león, ¿no? Sí, totalmente, porque primero, digamos, el gobierno no fue un gobierno de coalición, ¿no? Fue un gobierno de Claro. Macri invitando, digamos, algunas figuras radicales. Lo que fue una coalición electoral y eventualmente política, que terminó, digamos, complicada, además de perder la elección, y que eso per se, digamos, trae varios debates internos, ¿no? Debate sobre la metodología de la coalición, debate sobre liderazgos, por supuesto, y también debate ideológico, ¿no? Respecto de cuál es la orientación ideológica que tiene que tener la coalición en general. Yo creo que empieza a haber amplia coincidencia, digamos, no solamente del radicalismo, sino de figuras como Horacio Rodríguez Larreta desde el PRO, digamos, de que Juntos por el Cambio tiene que mirar hacia un centro progresista, ¿no? Claro. O sea, hacia una mirada un poco más socialdemócrata, porque, bueno, básicamente, digamos, digamos, lo que se expresó en la última elección presidencial implicaba, digamos, una crítica, digamos, a los 4 años de Macri, por lo menos en orientación económica seguro, ¿no? Ahora, y acá apelo a tu análisis bien, bien fino. ¿Qué pasa con estoy hablando del votante, de la ciudadanía? Porque propuestas de centro no han faltado en los últimos largos años y por supuesto tampoco en la última elección. Y parece ser que no salimos de los extremos demasiado. Bueno, a ver, en parte porque los propios extremos, digamos, se hicieron fuertes en ambos lados y profundizó lo que llamamos la grieta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, digamos, era un negocio para sectores, digamos, los sectores más con mayor liderazgo, ¿no? Es el sector de Cristina, el sector de Macri, digamos, apostar a una grieta, ¿no? De hecho, digamos, básicamente la gran estrategia electoral de Macri, sobre todo en la primera, en las PASO fue, digamos, no nos irá bien, pero somos menos malos que el cristinismo, que el guillerismo, y ahora es lo que está haciendo el gobierno de Alberto, ¿no? Confiar en que las cosas no van muy bien, pero somos menos malos que Macri, ¿no? Sí. ¿Cómo Estamos, trabajan ¿no? en espejo, Carlos, Totalmente, claro, porque el negocio de las palomas
en la historia universal, digamos, no es un invento argentino, digamos, es fortalecerse, ¿no? Uno dentro de cada espacio para licuar a las palomas que existan. Todo eso, digamos, te puede ir bien en tanto y en cuanto, digamos, no haya una paloma o palomas en los dos lados, digamos, que jueguen inteligentemente, astutamente, una situación de posicionamiento en la opinión pública que te diluya eso. Y eso, digamos, hoy del lado del gobierno se está diluyendo por la presencia fuerte de Cristina, digamos, y todos los conflictos que va teniendo con Alberto, y por el lado, digamos, de la oposición, con un importante sector, digamos, que prefiere ser paloma, realista, etcétera, moderado, por lo menos en estilo, y que ella empieza a tener una figura competitiva, que es Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta, que al haberlo colocado el propio actual oficialismo de candidato de la oposición, también le va a costar llegar indemne al punto, es decir, al 2023, ¿no? Claro, porque bueno, primero porque toda buena noticia trae malas noticias, ¿no? La buena noticia de un posicionamiento interesante a nivel nacional es que todo el mundo te empieza a disparar desde temprano, ¿no? Claro. Y alguna bala te va a entrar, ¿no? Eso ya lo sabemos, digamos, en política. Entonces, bueno, ya sabemos, digamos, la quita de recursos a la Ciudad de Buenos Aires, como para acortarle, digamos, las posibilidades de poder utilizar, digamos, la gestión de la Ciudad de Buenos Aires como vidriera nacional, forma parte de esa cuestión, y van a venir muchas otras situaciones a lo largo del tiempo, en la medida en la cual, digamos, también el oficialismo vea que la figura de Horacio Rodríguez Larreta, digamos, sigue más o menos indemne, ¿no? Es decir, con lo cual eso va a tender a profundizarse a medida que vayan pasando los meses. Decime, vos que sos una persona tan informada, ¿Manes es un radical o se hizo radical viendo el espacio? No, en realidad, bueno, por empezar, su hermano sí es dirigente radical y de hecho compitió, ¿no? Como fue el sector ganador, que lo puso a su hermano Gastón como digamos, delegado al comité nacional, ¿no? Con lo cual, digamos, bueno, eso, digamos, ya era un detalle porque estaba el apellido Manes en la boleta. Él, vamos a decir así, es un independiente, digamos, con un posicionamiento personal, digamos, centro progresista, ¿no? Que puede, digamos, seducir a amplios sectores medios y sectores independientes, moderados, etcétera, que está más en esta línea de orientación ideológica que en general la mayoría de Juntos por el Cambio quisiese adoptar. Después, eso, digamos, lo hace un poco por historia personal, confluir, digamos, con el radicalismo por amistades y por orientación ideológica. Luego veremos, digamos, la traducción a la política, digamos, cómo lo recibe, ¿no? Claro. Lustó, ¿candidato a jefe de gobierno futuro o candidato a presidente? Sí, pueden ser las dos cosas, ¿no? Digamos, yo creo que él no deja de ver la posibilidad concreta de efectivamente ser candidato a presidente, pero de todas maneras, si no, en principio tiene, vamos a decir, una buen diálogo con Horacio Rodríguez Larreta como para, digamos, ser su sucesor en la ciudad, ¿no? Y eso, digamos, veremos después cómo termina acomodando, digamos, a los intereses de Rodríguez Larreta, pero en principio, digamos, eso debería ser hoy la situación natural. Pero, ¿viste? Vos te asomás, en política siempre te asomás a más de una ventana. Exacto. para ver qué vale la pena, ¿no? La última pregunta, agradeciendo tu tiempo. ¿Qué le pasó a Alberto Fernández? ¿Por qué regaló su capital? Mira, cuando a vos te convocan para ser denominador común, es muy difícil convertirte en parte, ¿no? Digamos, ser juez y parte. Sobre todo, digamos, cuando tenés un socio mayoritario en términos de capital político como es Cristina. Acá yo te diría, el rol de Alberto era un rol difícil de cumplir per se, y tras cartón, digamos, vino la pandemia, con lo cual eso lo complejizó todo. Ya tenía la complejidad política, la complejidad económica, y se le vino la complejidad sanitaria. Después de eso, digamos, empieza a manifestar, digamos, un poco sus limitaciones propias por el hecho de que él nunca fue líder, ¿no? No fue líder de ningún lado, siempre fue armador en otros espacios.
Y como decía Perón, no se puede conducir de lo que no se participó en el armado. Claro, claro. Y entonces eso, digamos, parece que era una dificultad, está mostrando, digamos, las limitaciones, ¿no? Claro. Carlos, ahora sí, muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Igualmente para vos, suerte. Bueno, hemos hablado con el consultor político Carlos Fara, que hace bastante fácil y comprensible lo que es muy difícil y muchas veces inentendible.